Muy buenas, sean todos bienvenidos a un video más de Fashion Celular. En el día de hoy vengo a mostrarte cómo hacer bypass code. Tenemos por aquí un iPhone 6S Plus, el cual ya verificamos que está liberado de red y ahora vamos a proceder a hacer el bypass code. Lo primero que tenemos que hacer es determinar en qué versión de iOS exactamente está nuestro iPhone para así saber el proceso o el procedimiento que vamos a utilizar para liberar nuestro iPhone. Vamos entonces a apagarlo completamente y vamos a ponerlo en modo de diagnóstico. Como este es el 6S, vamos a presionar Home y Power al mismo tiempo hasta que nuestro equipo encienda en modo diagnóstico para poder ver en nuestro ShareRain qué versión de iOS tiene. Recuerda que nuestro ShareRain te puede mostrar la versión que tiene siempre que estés en una computadora Mac o si estás en una PC utilizando Rain USB. De esta forma vamos a ver exactamente qué versión de iOS tiene nuestro equipo y así vamos a saber qué proceso exactamente vamos a necesitar aplicar para lograr hacer nuestro jailbreak, para posteriormente hacer el backup de nuestra activación y posteriormente activarlo full con señal, llamadas y datos. Aquí estamos esperando que termine de encender en modo diagnóstico. Recuerda que para entrar en modo diagnóstico en el iPhone 6 y el 6S es de la misma manera. Presionamos Home y Power mientras nuestro equipo enciende. Entonces aquí vamos a verificar en nuestro ShareRain. Un segundito, aparentemente este cable no está como muy bueno. Listo, ahí me reconoció. Vemos que tenemos un iPhone 6S en versión de iOS 13.3.1. En esta versión, como te mostré en un video anterior, no vamos a necesitar parchar nuestro equipo para poder tener acceso a nuestro jailbreak. Simplemente vamos a darle aquí en Start para que nuestro equipo se ponga en modo recovery y vamos a aplicar nuestro jailbreak utilizando la versión de ShareRain RG. Como vemos aquí, tenemos la versión ShareRain RG ya abierta. Vamos a iniciar de inmediato con el proceso del jailbreak. Recuerda que con esta versión no necesitamos parchar, simplemente hacer nuestro jailbreak de manera normal. Aquí presionamos, como es costumbre, Power y Home 4 segundos, soltamos Power y mantenemos presionado Home hasta que sea reconocido en modo DFU. Recuerda que este proceso te funciona de igual modo en todos los equipos que estén en iOS 12 y iOS 13, sin importar si es iPhone 7, iPhone 8, iPhone 6S, en fin, todos los que están dentro de esta categoría, incluido también el 5S, te van a funcionar de esta misma manera. Así que ya vieron, está ejecutando lo que es nuestro ShareRain. Ya en cualquier momento vamos a recibir el mensaje o el letrero de Aldon y nos indicará que ya nuestro jailbreak está hecho con normalidad. Como pueden ver, ya se ha completado. Ahora vamos a abrir nuestro programa de Dicting Pro código. Lo tenemos por aquí. Mientras te pido que te unas al canal oficial de la plataforma Developer Team para que puedas enterarte de todas las novedades que van ocurriendo en cuanto a jailbreak, bypass, etc. Entonces el primer paso debemos de darle es respaldo. Esto va a guardar o hacer una copia de seguridad de nuestra activación. Aquí, como pueden ver, nos da un error, nos dice que el serial no está registrado. Comunícate con el staff de Developer Team para registrarlo. Vamos a darle aquí OK y vamos ahora a dirigirnos directamente a nuestro panel para hacer el registro. Pero primero necesitamos copiar o tener a mano nuestra serie. Yo, por costumbre, estoy usando el Dicting Pro USB Patch. Le damos aquí en las flechas para que genere nuestra serie. Una vez que él lea nuestra serie, yo procedo a copiarla y me dirijo directamente al panel de Developer Team para hacer el registro. Si tú tienes un negocio y te dedicas a esto y no tienes acceso a lo que es tener servicios de Apple, simplemente comunícate conmigo y te doy o te digo cómo puedes pertenecer a esta gran familia de Developer Team y tener tu propio acceso. También puedes comprar estos servicios por unidad, uniéndote al grupo de soporte que tenemos. En la descripción de este video están todos los enlaces. Ya nuestro equipo está registrado. Ahora sí nos va a dejar realizar el respaldo. Le damos a respaldo. Vamos a colocar por aquí para que se pueda ver
un poco mejor. Le damos aquí a respaldo. Ahora el equipo o la computadora está haciendo lo que es el respaldo de nuestra activación. Aquí nos dice respaldo finalizado, archivos guardados con éxito, felicidades. Presiona sí para restablecer automáticamente tu equipo o no para anular el borrado automático. Te recomiendo aquí que le damos que sí. Aquí cuando le decimos que sí al programa, automáticamente va a borrar o mandar a hello nuestro dispositivo. Como pueden ver ahí, se ha iniciado el proceso de borrado. Simplemente nos queda esperar que se borre y posteriormente vamos a repetir de nuevo el jailbreak y como paso final vamos a realizar la activación del mismo. Mientras esto pasa, quiero pedirte, por favor, detente y vete a la descripción de este video de inmediato y únete al canal oficial de la plataforma Developer Team para que puedas estar al tanto de todo lo que va pasando en este mundo del jailbreak, bypass, etcétera, y te mantengas al tanto de todas las actualizaciones de programas nuevos que están disponibles para todos ustedes. De igual modo también te pido que te unas al grupo de soporte en Telegram, el cual también te estoy dejando en la descripción de este video. Están los dos grupos, tanto el grupo de Jailbreak, Cherran y Sileo, como el grupo oficial de este canal, que es Fashion Celular. Allí puedes adquirir con los staff oficiales o resellers oficiales de cada uno de los grupos los servicios y registros que tú necesites. Recuerda también que estamos casi llegando a los 10,000 suscriptores. Te pido por favor que me ayudes, suscríbete, activa la campanita para que así YouTube también te pueda estar avisando cada vez que tengamos nuevo contenido y de este modo me ayuda también a crecer un poco más rápido y también traerte más contenido de interés. Como pueden ver, nuestro equipo se ha quedado aquí tildado en lo que es esta parte del menú. Si esto te pasa, o sea, de la barra, si esto te pasa, no te preocupes, es muy normal que suceda en iOS 13. Simplemente vamos a presionar la tecla de Home y Power al mismo tiempo hasta que nuestro equipo se apague de modo forzado. Ya cuando se apague vamos a soltarlo y él solito ahora va a encender y va a completar de forma correcta el borrado y nos va a subir en lo que queremos, que es ya en la pantalla de Hello o restaurado totalmente. Mientras te sigo pidiendo, si aún no lo has hecho, en la descripción de este video hay muchos enlaces de interés. También está el enlace a la carpeta donde están todos los programas que utilizamos en nuestra plataforma Developer Team, como también otros programas de interés, incluido el de Minacris, así como también algunos Cherran que son muy útiles para nosotros. También, si no lo has hecho, únete al canal oficial de la plataforma Developer Team, como también al grupo oficial de Fashion Celular. Como pueden ver, ahora sí la barra está avanzando de modo normal y ya en unos segundos vamos a tener nuestro equipo totalmente restaurado y listo para probar la activación. Vamos a dar unos segundos que termine de subir. Déjame, en lo que va aprendiendo, voy a buscar una SIM card para poder probarles que sí nuestro equipo está liberado para usar con cualquier SIM. Déjenme un segundito. Listo, ya estamos por aquí. Tenemos una SIM card de un operador de mi país. Ya el teléfono está casi terminando de borrar. Te lo muestro ahora. Ya aquí en cualquier momento nuestro equipo termina de subir en pantalla de Hello. Vamos a introducir la SIM card. Y muy importante, antes de hacer el bypass, debemos de activar o conectar lo que es nuestro equipo a una conexión de Wi-Fi que sea bien estable. No podemos tener una conexión deficiente porque esto causaría algunos errores en el proceso y necesitamos que esté con una conexión Wi-Fi estable, como te dije al principio, para que pueda quedar sin ningún tipo de error. Entonces vamos aquí a conectarnos a nuestro Wi-Fi. Aquí el equipo va a intentar hacer la activación. Vamos a conectarnos. Aquí ponemos la clave de nuestro Wi-Fi y ahora nuestro iPhone va a intentar activarse.
Una vez que recibamos el bloqueo o la pantalla de bloqueo de activación, nuestro equipo está listo ya para realizar el bypass. Vamos a esperar unos minutos. También muy importante, muchas personas nos preguntan que un equipo que tenga hecho desbloqueo semi-factory o carry unlock, si es compatible para este proceso, y la respuesta es totalmente sí. Nuestro equipo está siendo soportado para poder hacer lo que es el bypass. Miren, señores, en este me pasó lo mismo que en el anterior. Aparentemente nuestro FMI está también off y el equipo está liberado. Como pueden ver, tenemos acceso total, pero en caso contrario, que nos hubiera pedido el bloqueo de activación, simplemente hubiéramos tenido que darle a bypass y nuestro equipo queda totalmente activado. Así que ya saben, señores, en este caso me pasó, no revisé el estatus del FMI y el mismo estaba off. Pero igual, aunque no hubiera estado off, simplemente conectamos en nuestro equipo, repetimos el jailbreak y le damos a bypass y nuestro equipo queda totalmente desbloqueado y con señal. O sea, este video te sirve igual para hacerlo, aunque tu equipo, como te digo al principio, esté bloqueado de red o tenga el FMI on. Entonces, chicos, hasta aquí ya llegó este video. Hemos terminado por el día de hoy. Por aquí te voy a estar dejando un botón para que te suscribas si aún no lo has hecho, y de este lado un playlist para que veas mucho más de nuestro contenido. Gracias por vernos. Somos Fashion Celular.